Hola, mi nombre es John Alexander Clavijo y el día de hoy, en conjunto con mis compañeros del curso Ética Pública, Participación y Control Social Territorial del Grupo 2031, les vamos a hablar sobre el caso de agroingreso seguro. Hoy discutiremos varios aspectos importantes relacionados con este caso, incluyendo el contexto y los actores involucrados, las acciones disciplinarias y prohibiciones identificadas, el impacto de las nuevas tecnologías en el control de la corrupción y finalmente las conclusiones. Comencemos con el contexto y los actores del caso. Para este tema, invito al compañero Cristian David a que nos cuente un poco sobre esto. Adelante, Cristian. Mi nombre es Cristian David Pulido, estudiante de Ciencias Políticas, y aquí hablaremos sobre el caso de agroingreso seguro, corrupción que marcó un precedente en Colombia. Y pues bajo este contexto, este programa de agroingresos seguros fue creado en el 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el objetivo de otorgar subsidios a pequeños y medianos agricultores de toda la nación para mejorar competitividad frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, les tengo que contar lo que empezó como una política pública, como muchas de las que se crean en Colombia, pero se vuelven actos de corrupción. En este sentido, con sentido social, terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más fuertes que tuvo este gobierno, uno de los que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, emblemáticos en Colombia. Pues allí actores claves de este caso, uno de los nombres más resonantes es el de Andrés Felipe Arias, entonces ministro de Agricultura, quien fue condenado en el 2014 a 17 años de prisión por delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y por peculado de apropiación. También estuvieron implicados los altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, así como empresarios y familias adineradas que recibieron múltiples subsidios de forma irregular, beneficiando, como siempre suele pasar en Colombia, a unos pocos. Pero las políticas públicas no llegan realmente a acaparar al ciudadano de a pie, pues estos subsidios comienzan a volverse un problema y pues allí se toman algunas acciones disciplinarias y prohibiciones identificadas ante los entes de control como la Procuraduría General de la Nación. Sancionó a varios funcionarios públicos y la Contraloría evidenció bastantes irregularidades en la planeación, asignación y ejecución de los recursos del programa de agroingresos seguros. El caso también derivó en decisiones de fondo por parte del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, fortaleciendo la jurisprudencia sobre la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios públicos en el manejo de los recursos públicos. Pues es muy importante que este impacto de las nuevas tecnologías en el control de la corrupción que sigue permeando las alcaldías, los consejos, las asambleas, las gobernaciones, el Congreso, la presidencia, pues estas tecnologías llegan allí, la inteligencia artificial, se abren nuevas posibilidades para prevenir, destacar la corrupción y las herramientas como los sistemas de blockchain, bases de datos abiertas, de contratación pública y sistemas de análisis predictivo de riesgo pueden permitir un seguimiento detallado y a tiempo real distintos recursos públicos si hubieran existido a controles en el momento para realmente detectar allí lo que pasaba con agroingresos seguros. Pero pues aquí tenemos que hacer una reflexión muy importante. Probablemente se habrían evitado muchas desviaciones de los recursos públicos, pero siempre algunos de los servidores o los políticos de turno buscan cómo hacerle la marrulla para lograr quedarse con algunos de los recursos de los ciudadanos. Yo, para concluir esta parte que corresponde del video de ética pública, la reflexión final es sobre el caso de agroingreso seguro que demuestra cómo una política pública bien intencionada puede convertirse en un canal de corrupción cuando no existen controles efectivos. Es también una lección sobre la importancia de la transparencia y la vigilancia ciudadana y el uso inteligente de la tecnología en la gestión pública. Muy interesante, Cristian. Teniendo en cuenta que este caso ha sido un tema muy polémico en nuestro país, debido a las irregularidades en la distribución de los subsidios.
Este programa que inicialmente tenía la intención de apoyar a los pequeños agricultores, terminó fue beneficiando a grandes terratenientes y empresarios agrícolas. Ahora bien, hablemos sobre las acciones disciplinarias y prohibiciones que se han identificado en este caso. En el caso de Agroingreso Seguro, varias instituciones han tomado acciones importantes. ¿Cómo? Primero, la Contraloría General de la República. Según el artículo 267 de la Constitución, la Contraloría supervisa la gestión de los fondos públicos. En el caso de Agroingreso Seguro y de acuerdo con Legis, un periódico especializado en derecho, esta institución inició un procedimiento de responsabilidad fiscal contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y su equipo de trabajo de este momento. Debido a la pérdida de fondos de ese programa, se emitieron órdenes de pago para recuperar los recursos extraviados. Segundo, la Procuraduría General de la Nación. Conforme a la Ley 734 del 2002, la Procuraduría investiga violaciones disciplinarias y según el diario El Espectador y el periódico Leyes, esta impuso sanciones a varios exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, incluyendo la inhabilitación por 16 años a Andrés Felipe Arias y sancionó a otros funcionarios por no cumplir con los estudios previos necesarios para adjudicar los subsidios. Tercero, tendríamos a la Fiscalía General de la Nación, que según el artículo 251 de la Constitución Política de Colombia, la Fiscalía General de la Nación tiene dentro de sus funciones la de investigar y acusar a altos funcionarios que cuenten con un fuero constitucional. Es decir, que estos funcionarios gozan de una protección ante denuncias y juicios penales ordinarios. En el caso de Agroingreso Seguro, según lo que dicen los diarios El Espectador y El Colombiano, la Fiscalía llevó a cabo investigaciones sobre varios exfuncionarios debido a las irregularidades en la asignación de los subsidios del programa, lo cual conllevaría a que se iniciaran unos procesos penales contra muchos de ellos, incluyendo la condena al ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar a 10 años y 3 meses de prisión. En resumen, el caso de Agroingreso Seguro ha desencadenado una serie de acciones importantes por parte de la Contraloría y la Procuraduría y la Fiscalía para garantizar la justicia y la recuperación de recursos del Estado, ya que estas instituciones para este caso son las encargadas de velar y sancionar las acciones disciplinarias, prohibiciones y demás. Y digamos que este caso le deja a estas instituciones un aprendizaje para prevenir nuevos casos de corrupción y de esta manera ganar confianza del pueblo, ya que pues en muchas ocasiones se ha perdido esta confianza, ¿no? Ahora pasemos al análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el control de la corrupción. Para ello, invito a que nos hable nuestro compañero Gilbert Andrés. Adelante, Gilbert. Cordial saludo, soy Gilbert Andrés Mejía Reyes, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para este caso voy a hacer un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el control de la corrupción, que es importante para el manejo el tema que estamos tratando en este caso de agroingresos seguros. Vemos la necesidad que tiene el gobierno en general de poder procesar y manejar datos de una manera transparente para que de esta manera se pueda evitar la corrupción en los procesos de contratación o en los procesos de adjudicación de subsidios. Una de las falencias que veíamos en el caso trataba precisamente de que se adjudicaban los subsidios a personas que no cumplían con todos los requisitos necesarios según la ley. Entonces vemos que la tecnología puede manejar esos datos y precisamente velar para que sea de alguna manera demostrar la transparencia y la necesidad de usarla para que de esta manera se pueda evitar este tipo de actos de corrupción. Hoy en día existen necesidades del gobierno como la
como la necesidad de fomentar la responsabilidad del uso de los datos, reducir la discrecionalidad en los permisos y licencias que se otorgan a las personas naturales o jurídicas y evitar el monopolio en la contratación estatal en general. Tenemos asimismo que la necesidad de que se pueda abrir la información de todas las personas para que de esta manera pueda existir transparencia y se vea más mérito que tal vez unos sesgos políticos en la distribución de los recursos del país. Entonces, para este caso, tenemos el Big Data y el análisis de datos, que básicamente lo que busca es manejar grandes volúmenes de datos para de esta manera poder cruzarlos entre las diferentes instituciones del Estado. Un ejemplo de esto que se plantea es que a través de Catastro y el IDAC, que es el Instituto Agustín Codazzi, cruzando información con la DIAN, con la Agencia de Inspección General de Tributos y Rentas y también con la Registraduría Nacional poder verificar que estas personas realmente cuenten con la propiedad de los lotes y que se haga una georreferenciación de dónde es que se están instalando o se están haciendo las solicitudes de los subsidios, verificar que estas personas realmente cumplan con los requisitos mínimos necesarios para poder ser parte del subsidio y asimismo al final poder tener un cruce de información entre todas las entidades y de esa manera evitar que tal vez esté dando direcciones o esté dando escrituras públicas que tal vez no correspondan a lo que realmente se está exponiendo en el proceso. Entonces, de esta manera se podría evitar la corrupción. Asimismo, también se puede utilizar la inteligencia artificial o el machine learning, que básicamente lo que podría hacer es que a través de algoritmos verificar todos los pliegos de contratación, los acuerdos marcos y demás, y verificar que no existan sesgos en las especificaciones de técnicas exigidas a las empresas que vayan a hacer o a las personas naturales que vayan a hacer a las cuales se les vaya a adjudicar el proceso. Entonces, por eso se hace necesario poder contar con ese algoritmo para evitar precisamente que tal vez pueda existir ese tipo de temas del Estado hacia las personas y de la documentación que están entregando las empresas o las personas jurídicas, verificar que realmente correspondan a la veracidad o que tengan una veracidad contundente. También existen unos retos precisamente que pueden involucrar el uso de la IA, porque algunos dicen que en Colombia pueden existir problemas, por ejemplo, el almacenamiento de los datos y la clasificación. También puede existir la posibilidad de que se pueda filtrar información clasificada de los procesos y demás. El blockchain también es una estrategia que se puede utilizar para poder evitar precisamente la corrupción, y es precisamente que varias entidades aportan información a diferentes bloques del proceso de contratación o de adjudicación. Cada una de las entidades alimenta la información en general y esta información puede ser vista por terceros o por la ciudadanía en general o por los medios de comunicación, para evitar precisamente que se llegue a ver algún tipo de acto de corrupción. El Banco Mundial habla de esto y dice que esta arquitectura descentralizada no solamente fortalece la seguridad, sino que también promueve una mayor transparencia y resiliencia frente a los posibles ataques o fallos. O sea que no solamente una sola entidad se va a quedar con la información, sino que va para evitar precisamente modificaciones y demás. O sea, sino que la información va a estar en diferentes entidades. Aquí en Colombia ya la está utilizando la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria.
Y también vemos que em, en la gobernación de, de San Andrés y Providencia también está aplicando esto a través de la vinculación de la comunidad en ejercicio de control social sobre los efectos mecanismos de participación ciudadana en cuanto a la contratación y el manejo de los recursos públicos. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con las plataformas de datos abiertos y participación ciudadana. Eh, Eso que sirve una herramienta de transparencia precisamente para mostrar la información a las personas. Lo que podemos ver en Colombia Compra Eficiente y demás, que busca precisamente que las personas puedan consultar los contratos y cómo se adjudican y cada uno de los pasos y el proceso de las preguntas o recomendaciones que hacen las empresas que se están postulando y demás. También tenemos el flujo de trabajo digital, que básicamente lo que busca es que la información tenga una especie de traza o trazabilidad o verificar la trazabilidad de la información para evitar tal vez modificaciones por algún servidor público malintencionado que busque tal vez beneficiar a alguna de las empresas y este sistema básicamente lo que hace es demostrar quién y cuándo está haciendo las modificaciones o está aportando documentación para este tipo de contratos o de adjudicación. Muchas gracias. Excelente análisis, Gilbert, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías están al alcance de todos y desempeñan un papel crucial en nuestra sociedad, ya que podrían mejorar la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. Bueno, y finalmente hemos llegado a nuestras conclusiones. ¿Cuáles serían, Juan David y César David? Bueno, este caso de agroingreso seguro representa un ejemplo paradigmático de cómo la falta de transparencia y controles efectivos puede derivar en corrupción sistémica con consecuencias graves para la confianza institucional y el desarrollo social. En este caso, analizamos cómo este programa, que fue diseñado en un principio para apoyar a pequeños y agricultores, se fue desviado hacia grandes terratenientes políticos y empresarios, evidenciando fallas estructurales en la gestión pública. Esta modificación arbitraria de requisitos, la ausencia de auditorías en tiempo real y la opacidad en la asignación de los recursos permitieron que actores clave como el exministro Andrés Felipe Arias y grupos económicos privilegiados aprovecharan el programa para beneficio personal y de sus familias, dejando al descubierto una red de complicidades y negligencia institucional. En conclusión, destacamos que la transparencia, junto con los mecanismos de participación ciudadana y tecnologías emergentes como blockchain, podría haber prevenido estas irregularidades. Sin embargo, el caso también revela patrones recurrentes en la corrupción colombiana: desvío de fondos, entrelazamiento entre lo público y lo privado y falta de sanciones efectivas. Y bueno, aunque en Colombia ha avanzado con leyes como el Estatuto Anticorrupción de la Ley 1474 de 2011 y la Ley de Transparencia de 2014, este desafío persiste en su implementación y en la creación de una cultura de integridad. Bueno, ya para cerrar, más allá de las normas, es crucial fortalecer la rendición de cuentas, la supervisión independiente y el control social. Este escándalo no solo implicó pérdidas económicas cuantiosas, sino que profundizó desigualdades sociales en el campo y erosionó la credibilidad del Estado. Este estudio sirve como advertencia sobre la necesidad de sistemas antifraude robustos y una ciudadanía activa que exija transparencia, demostrando que la corrupción no es solo un delito, sino un obstáculo para la justicia social y el desarrollo territorial. Cordial saludo, compañeros. Entonces, continuando con la línea de conclusiones, me presento, mi nombre es César David Hernández. Quisiera hacer una conclusión general acerca de los implicados, una línea de tiempo teniendo en cuenta que en este caso la cabeza en donde digamos se desarrolló este programa fue a cargo del exministro Andrés Felipe Arias, persona que fue condenada a 17 años y 5 meses. Quisiera pues comentar acerca de este proceso, teniendo en cuenta que fue un proceso que demoró mucho, porque pues por un lado ellos buscaban, uno, recusaron los jueces, dos,
dilatado en el proceso. Y 3, él fue prófugo de la justicia. En este caso de Andrés Felipe Arias, también tenemos que reconocer que él no pisó un establecimiento penitenciario. Él fue una persona que, por un lado, obtuvo los beneficios de estar en una guarnición militar, por otro lado, obtuvo la casa por cárcel, y la otra fue la libertad condicional. Entonces son, digamos, cosas que tenemos que tener en cuenta de estas personas implicadas. Por el otro lado, el caso del ex viceministro Juan Camilo Salazar, él sí fue condenado, también tuvo algunos beneficios. Él fue condenado a 10 años y 3 meses. Él aceptó los cargos y su responsabilidad en este caso. También tenemos que pues, vincularon a este proceso familias muy importantes o de renombre en la región y en el país, como la familia Dávila, la familia Vive Locuture. Entre ellos, por ejemplo, quiero mencionar a la señora Inés María Lacuture y el hermano de ella, que se llama José Francisco Lacuture, que fueron condenados ambos a 12 años de prisión. También ten en cuenta que de la familia Lacuture Vives, ellos, a pesar de los dos ya están implicados, tenían 8 miembros de la familia vinculados al proceso, en donde también fueron condenados por apropiación de recursos públicos. También tenemos que tener en cuenta que en este proceso hubieron 2 testigos claves, que sin ellos creería yo que de pronto la condena, digamos la línea de investigación hacia estas familias y hacia los miembros de diferentes entidades como el ICA, el mismo ministerio, la agencia de tierras, básicamente no hubiera sido, digamos, la investigación no hubiera prosperado. Entonces tenemos que hablar de Camila Reyes del Toro. Ella fue exdirectora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, persona clave en este proceso, y también de Javier Enrique Romero, exdirector de Desarrollo Rural. Estas personas obtuvieron inmunidad teniendo en cuenta que hicieron un preacuerdo con la Fiscalía, en donde pues, se comprometieron a dar verdad, a dar información de todo el proceso y el entramado de corrupción. En donde por un lado pues quisiera ya finalizar para no alargarme mucho el tema, teniendo en cuenta de que pues las formas, digamos, de corrupción en nuestro país lamentablemente no cambian. Independientemente si pronto hay una fiscal, un contralor, un procurador que no sea de su línea, pues básicamente las formas, digamos, de buscar que no los condenen, digamos, por un lado con los jueces. Entonces vimos por un lado que se buscó por parte, por ejemplo, del exministro, por un lado decir que pues era una persecución política, que los jueces no eran imparciales, que los fiscales obtuvieron pruebas irregulares, pruebas digamos que no eran válidas, y pues este señor por un lado se fugó del país, se fue, en donde pues iba a asilo en Estados Unidos y todo este tema. También tener en cuenta que a pesar de que este es una investigación y un delito muy grave, el tema de abuso de poder y apropiación de recursos públicos, recursos de todos los colombianos, hay muchas familias, muchas personas y políticos que no fueron vinculados quizás por falta de información o por que la fiscalía o las entidades correspondientes no aceleraron los procesos. Hay que recordar que, por ejemplo, el exministro y varios miembros, aún, digamos, pasaron 8 o 9 años, no habían sido condenados. Y el exministro, digamos, el año antepasado, no estoy mal, él llegaba al país, empezaba para presentarse, para cumplir con el pendiente que tenía en Colombia. Entonces son digamos, acciones por parte de la justicia que uno, digamos, por un lado, digamos, debería ser más fuertes. Por ejemplo, este señor Andrés Felipe Arias, independientemente de si es político, de renombre, es ministro, debió haber pisado un establecimiento penitenciario, yo considero lo personal. Entonces, tener en cuenta, por un lado, que a pesar de que la fiscalía, a cargo del señor Martín Moreno, que fue el fiscal que muy juiciosamente desarrolló la investigación contra todas estas personas muy poderosas, logró encontrar pruebas contundentes en donde, pues, por un lado, no se dejó, digamos, persuadir y, pues,
sacar de las investigaciones, teniendo en cuenta que tuvo recusaciones, dilataciones, enfrentó polémicas y también teniendo en cuenta que el caso de Andrés Felipe, que fue la cabeza principal, una persona pues muy importante, muy inteligente, y muy apoyada por sectores como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pues hasta el día de hoy sigue refutando y diciendo que fue una persecución política. Entonces son cosas que, digamos, por un lado hay que reconocer a la justicia, que hubo miembros de las instituciones que se pusieron la camiseta y sí, digamos, por un lado pudieron comprobar que estas personas sí estaban vinculadas, porque hay que tener en cuenta que para ellos lastimosamente muchas veces sí llega hasta la corte, pues digamos surge el tema de apelación y llega hasta la corte, porque hay sentencias de personas que quizás son inocentes y no tienen la revisión de la corte o no tienen la revisión en segunda instancia como debe ser. Entonces, el caso de, por ejemplo, Andrés y de otros miembros de esta señora Inés María Locuture, que pues a pesar de ser una familia muy poderosa, ahí les, digamos, por un lado, le aplicaron la ley. Entonces, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Juan y César. Bueno, y de esta manera hemos terminado con nuestro videoclip. Gracias a todos por sus valiosos aportes. Esperamos que este análisis haya sido informativo y útil para entender mejor el caso de Agroingreso Seguro. Hasta una próxima oportunidad. Chao.